Hoy estaremos estudiando Segunda de Samuel, el capítulo 8, así que les invito a que busquen en sus Biblias Segunda de Samuel, capítulo 8. Segundo de Samuel, capítulo 8, es una explicación detallada de Segundo de Samuel 7:1, de cómo Jehová le había dado reposo a David de todos sus enemigos para establecer un reino terrenal que apunta al reino celestial. De manera que Segundo Samuel, pues, es una explicación detallada de esa parte de cómo Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos, a todos los enemigos de David. Ahora, en los versículos del 1 al 14, se nos relata acerca de la fama de David, que fue dada por sus victorias y por su dependencia en el Señor. De manera que aquí el pasaje nos brinda una lista de victorias que David obtuvo sobre sus enemigos, y que estas victorias apuntan a esa victoria final que el Hijo de David tendrá en el futuro, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar leyendo el pasaje, y vamos a comenzar viendo sus victorias. Después de esto, dice el versículo 1, pero ¿después de qué? Al parecer, lo relatado aquí en el capítulo 8 acontece después de lo que pasó en el capítulo 6, puesto que, como dijimos, el capítulo 8 es una explicación de Segundo de Samuel 7:1, o sea, de cómo Jehová le había dado reposo a David de todos sus enemigos. Y de la manera como Dios le da reposo es viendo esas victorias que David tiene aquí en Segundo de Samuel 8. Ahora, después de esto, dice aquí el pasaje, o sea, después del capítulo 6, de lo que pasó en el capítulo 6, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Y miren, noten que esto es bien importante, porque los filisteos eran un enemigo grande que el pueblo de Israel tenía. Fue con los que más peleas tuvo, de acuerdo a lo que nosotros leemos en Primero de Samuel y en Segundo de Samuel. O sea que fue con los que más pelearon. Era el enemigo más grande que Israel tenía. Y esto, en cierta manera, apunta a esa victoria que el hijo de David en el futuro tendrá sobre ese enemigo mayor que tiene el ser humano, que es Satanás. Al final,
la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre los moabitas lo vemos en el versículo 2. Dice, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Ahora, ¿qué significa esto de que los midió con cordel haciéndolos tender por tierra? Da la impresión que David aquí tomó a todos esos prisioneros de Moab y los hizo recostarse en el suelo y luego hizo 2 cordeles, o sea, 2 filas, y a estos los mató. Y luego un cordel, o sea, una fila, y a estos pues les preservó la vida. Da la impresión de eso, ¿verdad? Pero no necesariamente fue eso. Probablemente puede ser que perdonó a unos y mató a otros, y esto lo decidió por estatura al matar a los más altos y preservarle la vida a los más bajos, ¿verdad? Puede ser que el pasaje está refiriéndose a eso, o puede ser también que preservó a algunos por cuestión de su edad y a otros no, ¿verdad? Son conjeturas que nosotros pudiéramos hacer con respecto a esta parte del pasaje, pero que realmente el pasaje no lo menciona. Realmente no estamos seguros, pero sí de algo estamos seguros, hermanos. Y es que aquí vemos la misericordia que David tuvo por unos y que no tuvo por otros. Y esto nos muestra también esa misericordia que el Hijo de David tendrá en su reino futuro, de lo que es esa misericordia para algunos y para otros no. En la decisión soberana de Dios, Dios determina de quién va a tener misericordia y de quién no. Es la elección soberana de nuestro Dios. En Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, también en cuanto al pasaje aquí, nos surge otra pregunta. ¿Por qué David peleó contra los de Moab? Si sabemos que David tenía sangre moabita, si su abuela era Ruth, y Ruth era una moabita. También sabemos que en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, en 1 de Samuel 22, 3, nos dice que cuando Saúl estaba persiguiendo para matar a David, estaba persiguiéndolo para matarlo, David decidió llevar a sus padres a Moab. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando eso? Y los moabitas le hicieron ese favor a David de proteger a sus padres. Entonces, ¿cómo es que David ahora está de enemigo con los moabitas cuando ellos le hicieron ese favor? Aparte de que David tenía sangre, pues, moabita. Bueno, esas son cuestiones que tampoco el pasaje
nos lo dice. No nos explica el texto nada acerca de eso, pero hay algo que sí vemos aquí también, que David aquí muestra, aquí lo que David muestra es lo que su descendiente, el hijo de David, o sea, nuestro Señor Jesucristo, hará con las naciones enemigas, porque recuerden que el pueblo moabita era un pueblo gentil. Entonces está haciendo referencia a esa profecía que el Señor había hecho siglos antes en Números, capítulo 24, versículo 17. Lo veré, dice, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jehová y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Aquí, en su soberanía, el Señor nos da una muestra de la victoria que el Hijo de David en el futuro tendrá sobre las naciones gentiles, de acuerdo a lo que vemos aquí en la profecía de Números 24, 17. Ahora vemos la victoria sobre Soba. Y aquí pues esta es una región aramea que está al norte de Siria. Y dice lo siguiente: asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Roab, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Aquí seguramente David tenía en mente pasajes como Génesis 15, 18. Y por eso es que David viene y busca recuperar la tierra que el Señor le prometió. Si ustedes leen en Génesis 15, 18, Dios le prometió a Abraham darle en herencia esa tierra partiendo del río de Egipto al río, dice, al río grande, el río Éufrates. Entonces da la impresión que David aquí lo que está procurando es recuperar esos territorios de los cuales Dios le había hablado a Abraham. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, dice, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó, o sea, incapacitó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Aquí David está mostrando una intención de obedecer Deuteronomio 17, en donde dice que el rey no debe de multiplicar caballos para la batalla, ¿verdad? Que su dependencia debe de estar en el Señor. Y David aquí da la impresión de que él está confiando en el Señor. Esos caballos podían servirle a él para fortalecer su poder militar, pero no lo hizo. Él dependió y confió en el Señor. Ahora, noten algo. Él viene, da la impresión que él está confiando en obedecer ese mandato ahí en Deuteronomio 17 para los reyes, al no multiplicar caballos para la batalla, pero
si notan, tomó por lo menos unos 100 caballitos. Si ven ahí. Entonces, notamos aquí que David es un reflejo pequeño, pero imperfecto, de la confianza perfecta de el Hijo de David en el Padre. ¿Verdad? No podemos decir que los reinos terrenales sean perfectos, y mucho menos. Aquí vemos cómo David, que era un hombre de Dios, un hombre con un corazón de Dios, y siempre él pecó de esa manera. Él no era perfecto, ¿verdad? Él fallaba siempre en su deseo de obedecer al Señor. Ahora, luego del versículo 5 al 6, vemos la victoria sobre Siria, pero esta es Siria de Damasco, conocida como Aram. Y vinieron, dice, los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. ¿Y qué es esto de guarnición? Era un cuartel militar, ¿verdad? Y el hecho de que David tuviera ahí un cuartel militar en Damasco era un sitio muy favorable para David, porque por ahí circulaban las caravanas que venían desde Egipto, desde África hacia Asia, hasta Asia, hasta Asia. Entonces, esto significaba control económico. Esto significaba controlar la economía de varios países porque por ahí pasaban muchas rutas comerciales. Y sigue diciendo el pasaje, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y aquí viene la pregunta: ¿y cómo es que David logró estas victorias? ¿Cuál fue la estrategia que David utilizó para lograr todas esas victorias contra estos enemigos, contra estos pueblos que eran enemigos de Israel? Lo dice el pasaje, en el versículo 6 al final lo dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Cuál fue la estrategia? Hermanos, no son nuestras estrategias las que nos dan la victoria. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestras habilidades. ¿Qué tan bueno soy yo para hacer esto y para guiar a todo un pueblo a una victoria? Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Es Jehová el que da la victoria. En Proverbios 21:31 nos dice: el caballo se alista para la batalla, para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El Salmo 33, versículo 16 al 22, nos dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová
sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermanos, como pueblo debemos esperar en el Señor. La victoria es del Señor, no es nuestra. El Salmo 20, versículo 7 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. De manera que la fama de David no solo fue por su victoria, sino también por su dependencia en el Señor. Versículo 7. Y tomó David los escudos, y aquí los escudos no nos está hablando de esos escudos para defenderse, ¿verdad? En la batalla. Son escudos, eran escudos de adorno. Tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Era tanto el bronce que en Primera de Crónicas nos dice cómo Salomón utilizó todo ese bronce para hacer el mar de bronce, las columnas y los utensilios del templo del rey Salomón. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat quedaba al norte de Damasco, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Aquí vemos cómo David no viene y se aprovecha de todas estos regalos que le traen, ¿verdad? O del botín que él recibió o tomó de todos estos pueblos que él había derrotado. David no se aprovecha y toma todo este botín para él o para su reino, para aprovechar, fortalecer económicamente su reino, que fue lo que hizo David. Dice aquí que el rey David dedicó todo esto a Jehová. A Jehová. Al haberle dedicado al Señor todos estos utensilios y estos metales preciosos, David reconoció que fue el Señor quien le dio la victoria. David con esto demostró su dependencia en el Señor. Demostró una falta de avaricia. Demostró estar
en un punto espiritual bien alto, hermano. Él no se aprovecha de tanta riqueza que pudo obtener, sino que se lo entregó, lo dedicó a Jehová para el templo de Dios. Y él no tomó nada de eso para su bolsa. Con esto él muestra su dependencia del Señor. Hermanos, si es que en el factor económico nosotros mostramos mucho cómo está nuestra dependencia en nuestro Señor. ¿Qué hacemos con las bendiciones que el Señor nos da? El Salmo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Hermanos, con esto David está dándole gloria a Dios. Él no está buscando gloria para él. Él está buscando la gloria de nuestro Señor. Como el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por naturaleza, hermanos, por naturaleza anhelamos robarle la gloria a Dios. Pensamos que la gloria debe de ser nuestra. Y nos bolseamos esa gloria. Se la robamos a Dios. Aquí el rey David está obedeciendo Deuteronomio 17, en el versículo 17, en donde nos dice de que el rey no debería de acumular oro y plata como rey de Israel para no confiar en eso. No confiar en el dinero, no confiar en las riquezas. Es en el Señor donde debe de estar nuestra confianza. Y dice el versículo 13, así ganó David fama. ¿Cómo ganó fama? Por las victorias que Dios le dio y por el hecho de que él dependió en el Señor. Así él ganó fama. Pero eran tantas las victorias que Dios le daba a David, que aun cuando regresaba de derrotar a los sirios, Dios le dio la victoria también sobre los edomitas, como dice ahí en el versículo 13. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Esto es al sur del Mar Muerto. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria. Nuevamente lo dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David estaba consciente, hermano, de que sus victorias eran dadas por Dios. Y miren su oración
El Salmo 60 es la oración de David dirigida a Dios cuando él estaba enfrentando estas batallas. Salmo 60 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selah, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Dadnos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Recordar que Dios controla las naciones llevó a David a pedirle ayuda al Señor para ser librado de todas estas naciones enemigas. Y la pregunta es: ¿cómo enfrentamos nosotros una situación de sufrimiento en donde no le vemos salida? ¿Cómo enfrentamos nosotros dificultades que estamos viviendo hoy, hermanos? Usted está pasando por alguna situación difícil en su vida. ¿Cómo está enfrentando usted esa situación? Recuerde que Él controla todo. Él es el que nos guarda. Él es el que nos da la victoria. Dice Filipenses 4, 6 al 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Él puede sacarnos de cualquier situación adversa en nuestras vidas. Y David confió en el Señor. Él dependió del Señor. Ahora, del versículo 15 al 18, aquí se nos habla del establecimiento de su reino. Una vez que el Señor le da la victoria sobre estos pueblos a David, David establece su reino, el establecimiento del reino de David, y lo hace bajo un marco legal, justo, recto e imparcial, como lo dicen los siguientes versículos. Y reinó David sobre todo Israel. Y aquí vamos a ver las marcas del reinado
de David en el marco legal de su gobierno. Y David administraba, dice, justicia. La primera marca que vemos de su gobierno, justicia. Eso se refiere a justicia legal. David obedeció Deuteronomio 25, versículo 1, que nos dice: si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. La administración del reino de David se caracterizó por un reino que buscaba justicia y equidad, dice la siguiente parte del versículo. Equidad, esto es rectitud, es la segunda marca. Rectitud, es decir, era veraz, era honesto, era transparente, no andaba buscando hacer las cosas sin transparencia, a espaldas de alguien, o no siendo, ¿cómo decirles?, íntegro, ¿verdad? Fue con rectitud. Y en tercer lugar, era imparcial, porque dice a todo su pueblo. No dice a unos cuantos, a todos su pueblo. O sea que fue imparcial, no había parcialidad. A todos los trató por igual. Estas marcas reflejaron lo que Dios mandó en Deuteronomio 17. Pero esto no fue lo que David hizo todo el tiempo en sus reinos. Nosotros sabemos bien eso. Nosotros sabemos cuántas veces David no actuó de esta manera. Aquí dice que aquí estaba actuando de esta manera, pero muchas veces vemos cómo David falla en todos estos aspectos. David falló muchas veces durante todo su reinado. Y vemos cómo muchas veces actuó egoístamente, especialmente en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Él usó el poder de manera egoísta. Y podemos ver otros ejemplos de cómo él se comportó, no con esa justicia, con esa equidad, con esa rectitud que nosotros vemos que aquí se nos está diciendo. Pero David, hermanos, no gobernó solo. Él tuvo un equipo. David no gobernó solo. Era el rey, pero tenía un equipo que le apoyaba en este gobierno y le apoyaba con organización, con mucha organización. Vean el gabinete de David aquí en el versículo 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y este Joab, como sabemos, es el mismo Joab, aquel que mató a Abner en segunda de Samuel, recuerdan, capítulo 3, cuando él fue y mató a este general de Saúl, ¿verdad? Y lo mató a espaldas de David, cuando David realmente
no era la intención de matar a este hombre, pero este Joab lo hizo a espaldas de David. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Joab sí era el general del ejército de David, pero no era alguien que pudiera ser en cierto punto leal a David, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo es que también se muestra que en su gobierno, en el gobierno de David, pues habían ciertas grietas, ¿verdad? No era algo perfecto lo que él tenía. Hermanos, esos son los gobiernos terrenales. No son perfectos. Y Josafat, hijo de Ahilud, dice, era cronista, o sea, el que escribía las cosas del reino, ¿verdad? Las crónicas del reino. Sadoc, hijo de Aitob, y también Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. ¿Por qué estos dos sacerdotes? Porque vemos ahí la intención de David de tener una guía espiritual, ¿verdad? Eso, importante, eso, qué bueno que David tenía a estos dos hombres como sacerdotes ahí en su reino. Seraías era escriba, o sea que Seraías era el que tenía la responsabilidad principal de documentar y registrar la información importante para el rey David y para su reino. Eso era lo que hacían lo que hacía Seraías. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Dice, ¿quiénes eran los cereteos y peleteos? Estos eran guardias personales de David. Eran los que conformaban la guardia de la seguridad de David. Pero hermanos, estos eran mercenarios extranjeros. No eran israelitas, pero estos eran los que conformaban la seguridad de David. Los cereteos parece ser que eran pueblos cretenses que tenían relación con los filisteos, y los peleteos, por otro lado, eran una población también relacionada con los filisteos. Fíjense, esta era la gente que apoyaban al gobierno de David. Pero no podemos nosotros pensar que eran hombres de alta confianza. Si estos tenían relación con los filisteos, ¿qué podría pasar? Esos son los gobiernos terrenales, hermano. Pero sin embargo, Dios bendijo a David. Hermanos, uno puede estar rodeado de gente que quiere hacer daño. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Uno, en lo que Dios le ha delegado, podría tener gente que pueda buscar hacer las cosas de manera no íntegra. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y cuando nosotros confiamos en el Señor bendice. Y eso fue lo que trajo bendición al rey David. No fue tampoco este equipo que tenía. Eran hombres capaces, pero también capaces para hacer el mal.
pero Dios lo bendijo, porque su confianza estuvo en el Señor. Y dice que también los hijos de David eran los príncipes. O sea, en el hebreo es aquí sacerdotes, pero no sacerdotes en el sentido de que eran los guías espirituales, sino que en el sentido de jefes. Ellos tenían algún cargo en el gobierno de David como consejeros. Pero hermanos, para finalizar, no esperemos que los gobernantes de este mundo hagan lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Solo en el Señor nosotros vamos a tener la victoria. Nadie va a gobernar de manera perfecta. Esperemos ese reino perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado aquí. Gracias por tu palabra. Gracias porque solo confiados en ti, Señor, vamos a tener la victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.